Bueno, ¿qué tal? Yo soy Cris Nader García, director del equipo voluntario de ayuda humanitaria y socorrismo argentino EVASA. Bien, entonces el objetivo justamente de esta capacitación es empezar desde unos aspectos básicos, cada uno de los principios que se tienen que manejar tanto en la escena para equipos de ayuda humanitaria. Bien, ¿por qué? La mayoría de las ocasiones cuando nosotros vamos a trabajar en situaciones alternas, en operaciones y demás, las capacitaciones que se reciben son como para cualquier Lego, pero no son enfocadas hacia las emergencias y hacia las situaciones que puede llegar a tener justamente el personal de emergencias, desastres, catástrofes, ayuda humanitaria y demás. Entonces hoy vamos a hablar justamente de lo que es la escena, pero grandes catástrofes, en desastres, en situaciones de ayuda humanitaria y demás. No es como una situación de un auto colisionado o algo así por el estilo, que si bien lo podríamos llegar a utilizar como ejemplo, también existe la posibilidad, pero nuestro principal objetivo es justamente llevar esta capacitación hacia lo que es ayuda humanitaria, eventos en masa y demás. Entonces, vamos a hablar de algunos de los conceptos básicos, ¿sí? Como por ejemplo son la escena y el escenario. Son dos elementos principales que son completamente diferentes, ¿ok? Hablaríamos específicamente como del teatro de operaciones, a eso nos referimos justamente con la escena y el escenario. Son prácticamente dos elementos que hacen parte de una sala de teatro, ¿bien? Entonces, la escena es el lugar específico en donde está ocurriendo la situación. Bien, y el escenario es toda el área afectada, ¿sí? Compuesta de los elementos alternos, por ejemplo, calles, por ejemplo, avenidas, por ejemplo, el edificio. Pero, ¿por qué la escena es el lugar y el escenario, como es en este caso, por ejemplo, vendría a ser todo un edificio? Pues porque el escenario justamente es un edificio en construcción. Entonces, la cantidad de riesgos que se encuentran en ese lugar son múltiples, son variados. Adicionalmente, para poder llegar a trasladar a esta persona, independientemente del piso en donde se encuentre, el protocolo de actuación pues prácticamente tiene que ser de una cese completo de actividades de evacuar o de limpiar por lo menos las zonas o los lugares de acceso para que puedan ingresar los equipos de emergencia para ayudar a esta persona. En caso tal, por ejemplo, de que lleguen equipos de emergencias y demás. Eso estamos hablando de algunos aspectos de falencias en cuanto a lo que se refieren los trabajos en Latinoamérica, porque hay muchas ocasiones en las que todo el mundo sabe que los sistemas de salud en muchas ocasiones se demoran un tanto, ¿bien? Pero lo estamos llevando a cabo justamente como este ejemplo muy básico para que se pueda entender lo que es la escena y el escenario. La escena es el lugar específico y el escenario es toda el área afectada. Ahora bien, recordemos siempre que la emergencia es muy dinámica. Bien, en este caso, por ejemplo, la escena es un solo piso, una sola habitación de un edificio, pero la escena también podría ser el edificio que habría colapsado, por ejemplo, un avión que haya colisionado contra el edificio. Entonces, la escena ya es extremadamente grande y el escenario ya no es solamente el edificio, sino es el área como tal, ¿sí? Incluyendo las avenidas, incluyendo áreas comunes, incluyendo absolutamente todo. Entonces, por eso justamente establecemos que en las emergencias y en el teatro de operaciones, las emergencias son extremadamente dinámicas. No existe en este momento y sería muy difícil establecer justamente un mapeo o un panorama específico de acuerdo a la dinámica de las emergencias, ¿sí? Eh, Existe y se puede desarrollar, pero va de acuerdo específicamente con el grupo de operaciones, de acuerdo a las operaciones que realice, de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a los equipos que intervengan, de acuerdo a la cantidad de personas, de acuerdo a la cantidad de pacientes, de acuerdo a los elementos logísticos, depende de absolutamente todo. Entonces,
Independientemente de eso, seguimos hablando de la dinámica de la emergencia. Para entender un poco mejor acerca de lo que es la dinámica de la emergencia, estaríamos hablando de una casa, ¿sí? Esta imagen la van a ver recurrentemente en gestión del riesgo. Pero para que lo podamos entender muchísimo mejor, la importancia de la evaluación de la escena, ¿ok? Tenemos un lugar, una casa, por ejemplo, lo que representaría la vulnerabilidad. Tenemos una bola en medio de un proceso, de un lugar inclinado, ¿sí? Eh, Depende de su inclinación, indicaría una cierta potencia, pero eso no lo vamos a hablar en este momento. ¿Qué significa la amenaza? Un proceso de mitigación es aquel elemento que pueda reducir o eliminar la amenaza. Bien, y con respecto a la vulnerabilidad, pues entre mayor exposición tenga la vulnerabilidad, mayor es el nivel de riesgo. Bien, pero no vayamos tan adentro con la gestión del riesgo. Solamente quiero explicarles justamente esta situación, lo que ustedes están viendo acá. El problema es este, es el escenario como tal, lo que nosotros estamos viendo aquí, el escenario. Ahora, el problema justamente de no evaluar adecuadamente la escena y el escenario, porque recordemos que el escenario hace parte justamente del teatro de operaciones, pues implica el hecho de que nuestros equipos, las personas afectadas y todos aquellos intervinientes en las emergencias, pues lo más lógico es que van a estar en riesgo, en un riesgo inminente. Y eso suele pasar constantemente en las emergencias, por ejemplo en los derrumbes, cuando los equipos se meten a ciegas a trabajar directamente por un derrumbe, por un deslave o por lo que el movimiento de masa que haya sucedido y no evalúan absolutamente todo el siniestro, sino que se meten de cabeza directamente a trabajar con las personas afectadas. Y al no estudiar la situación, al no realizar la evaluación de riesgo correspondiente, pues lo más lógico es que después viene una situación en la que estas piedras pueden caer directamente, ese freno, entre comillas, esa mitigación, no va a servir para absolutamente nada y hay una mayor exposición de la vulnerabilidad. Por tanto, lo más lógico es que el riesgo es muy, pero muy alto y por tanto inminente también. Para comprender quizás un tanto mejor y dejar tanto tecnicismo de lado, entramos a evaluar también algunos aspectos súper importantes como lo son el riesgo, por ejemplo. Eh, Hay muchas situaciones en las que se cometen constantemente errores justamente en la evaluación de la escena. Vamos a mirar algunos de estos. Por ejemplo, encontramos a este hombre que se ha caído como en el ejercicio o en el ejemplo anterior que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Supongamos, vamos a mirar una situación muy común en Latinoamérica. Está el señor, el maestro de obras, trabajando en la remodelación de una casa. De un momento a otro sufre un incidente. El vecino que se encuentra al frente, que es una persona que hace mucho tiempo, de pronto estuvo cualquier institución, ya sea de ayuda humanitaria, hizo una capacitación de primeros auxilios, lo que fuere, sale directamente a colaborar, entre comillas, con la situación. Entonces, lo primero que hace justamente es salir cómo está, cómo se encuentra. ¿Sí? Le dicen o se entera por X o Y medio que hay una situación en la cual hay una persona que se acaba de caer y esta persona o este personaje sale corriendo con lo primero que tiene, así como está, como se encuentra. Bien, sin esos elementos adecuados que son justamente tan importantes. Ahora, el problema de esto no es solamente el hecho de que esta persona salga de esa forma, ¿sí? O sea, es un riesgo en el cual esta persona, por lo más lógico, no solamente está poniendo en riesgo su vida, sino la de la otra persona. Recordemos algo súper importante y es justamente una de las reglas más importantes, no solamente dentro de la evaluación de la escena, dentro del socorrismo,
dentro de las operaciones en emergencias, y es que primero mi seguridad, segundo mi seguridad, tercero mi seguridad. Sí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y ya después empiezo a mirar mis equipos, mi personal, y por último evalúo la situación de las personas o de los afectados o de la situación en general. Bien, está claro justamente que una persona completamente altruista podría llegar a pensar diferente y a decir, no es justo, ¿sí? Que si yo veo una persona tirada en el piso, lo primero que voy a pensar es en mí. Ahora, ¿cuál es el problema justamente de eso? Que si yo no pienso en mi seguridad primero y me tiro directamente a colaborar con esta persona, pues lo más lógico es que no estoy viendo los demás riesgos. No sé, por ejemplo, si esta persona tenga una situación de un accidente por haber tocado o por estar tocando en el instante alguna línea de tensión. Entonces, al tocarlo justamente, al ingresar en esa escena, en eh, en esa situación, sin los equipos adecuados, pues lo más lógico es que voy a tener también una descarga. Ya no va a ser uno el afectado o el paciente o la víctima, como lo quieran llamar, sino que van a ser directamente dos personas. Y si van a ingresar más personas en el área, pues lo más lógico es que ya no sea uno, dos o tres, sino que sean varios. Y va a ser un incidente múltiple solamente por el no haber evaluado de la forma correcta y no haber pensado en primero yo, segundo yo, tercero yo. Mi salud primero, mi seguridad primero por absolutamente todo lo demás. Y ya después, una vez que yo me encuentre completamente listo, acondicionado para poder trabajar en la situación, ahí es cuando ingreso realmente a la escena. Bien, que es normal, por ejemplo, en el área de la construcción, cuando están poniendo algunos elementos de decoración y todo este tipo de cosas en las casas, algunos químicos, ¿sí? Que se utilizan para la limpieza. Siempre es recomendable el hecho de leer de forma adecuada las etiquetas y los prospectos de todos los elementos que uno vaya a utilizar justamente para, para trabajar en cuanto a lo que es químico y demás, porque no se sabe si, por ejemplo, pueda llegar a generar un riesgo adicional, un vapor, ¿sí? Que queme las vías aéreas. Lo lógico es que pueda sufrir algún desmayo, eh, quemaduras en piel, en mucosas y demás, ¿sí? Y adicional a eso, el hecho de mezclar químicos. Suele pasar en muchas ocasiones también que, por ejemplo, para la limpieza se suelen mezclar algunos componentes químicos. Entonces, llega, por ejemplo, a tener el tema de mezclar detergente con hipoclorito, ¿sí? Más conocido como lavandina, también conocido como lejía, también conocido como clorox. Eh, entonces, se tiende justamente a combinar muchos de estos elementos, inclusive con bicarbonato, con vinagre, y lo que no se están dando cuenta es que esa mezcla genera unos vapores que son extremadamente tóxicos. Y a eso, si le sumamos que llegan a tener un nivel de reactividad combinándolos con otros elementos y que después terminan siendo más reactivos con el agua, pues justamente es ahí en donde se tienen problemas de intoxicación, envenenamiento, quemadura de vías aéreas, mucosas y demás. Entonces, lo más lógico es que para ese tipo de situaciones es indispensable que el personal socorrista se acerque directamente con los equipos adecuados, porque lo más lógico es que va a terminar también en las mismas situaciones que las personas afectadas o las víctimas como tal. Hemos visto también en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando hay alguna persona que cae en alcantarillas, ¿sí? Eh, o en caños, entonces se meten personal, ya sea de bomberos o de rescate, entre comillas, o mismos vecinos con una cuerda, a intentar hacer el rescate por sus propios medios, cuando no se dan cuenta que abajo hay una serie de vapores y una serie de gases que son tóxicos en su concentración justamente en la parte inferior
que lo van a terminar afectando. Entonces ya no es una persona la que se tiene que rescatar, sino que ya van a ser dos y ya no se trata de un rescate, ya no se trata de un salvamento, sino se trata de una recuperación. Cuando hablamos de una recuperación, justamente estamos hablando de recuperar un cuerpo. Es completamente diferente la situación. Podríamos estar viendo la situación, una escena en la cual nosotros no nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que esta persona acaba de tener una situación que lo afectó por una carga axial en altura. Llámelo ladrillo, llámelo bloque, llámelo barra, llámelo un objeto pesado que cae justamente sobre la persona. Si yo me tiro directamente hacia la persona sin mirar absolutamente nada, especialmente con una cantidad de sangre que es lo que más llama la atención, y me tiro encima de la persona, pero sin saber justamente que hay algo que también tiene un riesgo de caída, pues lo más lógico es que van a haber mayor cantidad de afectados y especialmente cuando las personas se acercan sin los debidos equipos de protección personal. Hablemos justamente de esa evaluación de la escena, que es lo más importante al realizar justamente una evaluación de la escena en todos los casos y en todos los escenarios. Hay un punto que tenemos que hacer la diferencia aquí, y es cuando nosotros hablamos de los equipos de ayuda humanitaria o de socorrismo, ya se activó un sistema de emergencias, ya se activó un sistema de alerta temprana, ya hay equipos trabajando en el área, ¿sí? Solamente que los equipos de ayuda humanitaria en muchas ocasiones, por ejemplo, colaboran en cuanto a las operaciones con la evacuación de algunos enseres, de algunos equipos electrónicos, de las personas como tal, ¿sí? Del resguardo, ahora que nosotros estamos trabajando tanto con el tema de evaluación de daños y análisis de necesidades, también es necesario, por ejemplo, que ingrese personal pues para realizar justamente esa evaluación de daños y análisis de necesidades para poder obtener un panorama adecuado en cuanto a los daños y a las necesidades, justamente, ¿no? Si no ingresa nadie, si no sabe, no se sabe específicamente qué es lo que pasa, pues lo más lógico es que va a seguir sucediendo lo mismo de siempre. Una cantidad de donaciones que llegan a lugares en donde no se necesitan y directamente se pierden, lugares a donde no llega absolutamente nadie y en donde es precisa justamente la ayuda, personas que quedan completamente desamparadas o afectados que quedan completamente desamparados porque nunca nadie supo absolutamente nada, independientemente de constantes llamadas, independientemente de el intento de la activación de sistemas de emergencias, pero recordemos que ante una situación de catástrofe o de desastre, es normal que los equipos de ayuda estén colapsados, ¿sí? O los equipos de primera intervención estén colapsados. Entonces, por tanto, lo más lógico es que no se va a tener una respuesta inmediata ante ese tipo de situaciones. Se sesga en muchas de las ocasiones el tema de ayudar a los más cercanos, ayudar a los que tienen un poco más de poder, a ayudar o hacer caso a aquellas personas de pronto que tienen un nivel quizás un tanto más alto en la sociedad. Está claro que no debería ser así, ¿sí? Está muy claro y yo sé justamente que dentro de los comentarios que pueden estar haciendo ustedes es decir, sí, pero eso no debería ser o así no se debe tratar. Está más que claro justamente eso. Lo que aquí estoy diciendo es algo que pasa constantemente, algo que es normal que suceda. Bien, en cuanto a lo que es la gestión del riesgo y en cuanto a lo que es el tema de trabajo, mantenimiento de catástrofes y desastres. Bien, evalúe absolutamente todas las direcciones, tanto las suyas como las del paciente, especialmente cuando usted no vio lo que sucedió, cuando usted lo alertaron y le informaron, especialmente en casos de ayuda humanitaria y socorrismo, a donde llegan directamente los grupos a un lugar que uno puede que no conozcan, dos, si lo conocen, no vieron lo que sucedió, tres, no reconocen específicamente cuáles son los riesgos de la zona, ¿sí? A menos que ya hayan estado trabajando de una forma previa en el lugar. Entonces, evalúe absolutamente todas las direcciones de la persona
justamente para mirar, para percatarse de qué es realmente lo que acaba de suceder. Pregúntele a las personas qué fue lo que sucedió, si ellos pudieron visualizar algo y si ya activaron el sistema de emergencias. Bien, en el caso de que sea un paciente o de que sean varios pacientes, especialmente en este caso, si es un solo paciente, pues acérquese por un lado, que el paciente o trate en lo posible de que el paciente no tenga que mover la cabeza. Ahora bien, tengamos en cuenta una cosa. Cuando nosotros hablamos de las situaciones de emergencias en masa, en donde es indispensable realizar un triage, cosa que no vamos a hablar todavía en ese aspecto, pero es imposible acercarse a los pacientes en esta situación, en cuyo caso este paso queda técnicamente obviado. Por otra parte, pues preséntese antes, siempre, preséntese antes de acceder al paciente. Eso no solamente permite que haya una mayor interacción, sino que también la persona se pueda relajar un poco, baje el nivel de tensión. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando las personas el afectado pueda llegar a tener una hemorragia interna, cuando nosotros bajamos o reducimos ese nivel de estrés, disminuye considerablemente la tensión de las arterias, por tanto, y lógico, las pulsaciones y demás, entonces disminuye de forma considerable la hemorragia. Bien, traten lo posible de no mirar o ya sea con asco o con una mirada de impacto a las personas, ¿sí? Nada de estar mirando o con la cara de susto. Si usted no puede trabajar justamente en esa situación, repita todas las veces que sea necesario el paso 1. Mantenga la calma. ¿Y cómo mantiene la calma? Respirando. Siempre. La única forma de mantener la calma es respirar. Tranquilo. Mientras está respirando, absolutamente todas las ideas y estos pasos que yo le estoy diciendo a usted van a llegar lentamente a su cabeza, pero lo primero que es supremamente necesario, indispensable, es que usted, como socorrista, mantenga con calma. Ahora, active el sistema de emergencias. Sí, yo sé. De todo el paso justamente que yo les acabo de decir, activar el sistema de emergencias debería ser el primero de todos los pasos. Pero convengamos en algo. Uno, estamos hablando de una situación en la que ya los equipos, ya las intervenciones están activas, ¿sí? Una situación de ayuda humanitaria y demás. ¿A qué nos referimos con activar el sistema de emergencias? Si ya estamos hablando de una situación en la que hay una emergencia, un desastre, una catástrofe. Pues justamente comunicarse con las personas coordinadores del área central de operaciones, COE, PMU, como lo quiera llamar, y informar justamente de la situación. Un paciente que tengo en tal lugar, una persona que tengo en este lugar. Nunca lo abandone, nunca lo deje solo. Si usted se encuentra al frente de la persona, no la abandone. Haga la llamada al frente de ella o de él, pero nunca lo vaya a dejar solo. ¿Por qué? Volvemos otra vez a la misma situación. Exacerba el estado psicológico del paciente. Al encontrarse solo, con mucho dolor, ver sangre, la persona va a empezar a subir su nivel de estrés de forma considerable. La presión, la tensión de las venas arterias empieza a subir. Si tiene una hemorragia la persona, sube pulsaciones y asimismo la hemorragia se hace más severa. Evite las aglomeraciones y asegure al paciente. Esto lo he dicho y lo he repetido en varias ocasiones en algunos de mis cursos y en algunas de las capacitaciones. No existe ni hay la posibilidad de que por una aglomeración se acabe el oxígeno. Si fuera así, pues lo más lógico es que las personas alrededor de una fogata le quitarían el oxígeno y la fogata se apagara, ¿cierto? No conozco la primera ocasión en la que un incendio se apague porque hay un grupo de personas aglomeradas alrededor. No existe. ¿Sí? El oxígeno hace parte justamente del triángulo del fuego y es indispensable para que exista el fuego. Por tanto,
No es cierto que el hecho de que exista o de que esté una persona, un paciente en vía pública, ponele, y exista una aglomeración de gente alrededor, quite oxígeno. Pero lo que sí es justamente que afecta a nivel psicológico, ¿sí? Ver la aglomeración de las personas, especialmente los eh, con cámaras celulares, diferentes elementos tecnológicos, tomando las fotos de la escena y videos. Y ustedes saben que el morbo siempre llama a la situación, pero no hacen absolutamente nada, no ayudan, no dicen, no hacen absolutamente nada, solamente graban, graban, graban y graban. Y el resto de la situación es pesado, es complicado, es triste que la sociedad se esté acostumbrando a que primero grabo, primero tomo fotos y después ayudo. O es más, grabo y tomo fotos y nunca ayudo. ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer ante una situación de estas es, por favor, solicitar que las personas se aparten. ¿Sí? Volvemos otra vez a mantener el equilibrio psicológico del paciente. Bien, cuando entre más personas haya, más grito, más bulla, más ruido exista, pues lo más lógico es que la persona más se va a desesperar, más estrés y empeora el dinamismo corporal de la persona. Por tanto, lo que tenga lo va a exacerbar, lo va a empeorar. Realice el XABC, en el PHTLS, por ejemplo, que es un manual de nivel internacional, que es prácticamente como una guía en cuanto a lo que es el trabajo de atención prehospitalaria. Bien, o sea, todo lo que son los paramédicos trabajan con estas guías, no solamente con esa guía, ojo, porque es una guía muy americana, entonces se basa en los conceptos y en los protocolos americanos. Ahora, partamos de otro punto y es que la mayoría de nosotros nos basamos bajo esos conceptos, esos protocolos y esos preceptos que tiene justamente estas guías internacionales. Bien, ¿qué significa la A? Apertura de la vía aérea, o por lo menos verificar que la persona esté respirando. B, breathing, justamente, verificar, mirar la respiración, ¿sí? Permeabilizar justamente esa respiración. Para eso, por ejemplo, hay diferentes elementos, pero no lo vamos a tocar justamente acá. Lo importante es que la persona se encuentre respirando. Bien, C, circulación. Verifique cada uno de los puntos justamente. Entre más central sea, muchísimo mejor. Los puntos de pulso. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, pero preferiblemente mande la mano al cuello, verifique, mande la mano directamente al pecho, verifique que la persona esté respirando y se sientan los latidos del corazón. Bien, comúnmente cuando una persona acaba de tener un accidente, su pulso está acelerado, entonces es muy fácil llegar a sentir, salvo, por ejemplo, que exista una X, que se trata justamente de las heridas o de las sanguinantes. Bien, o sea, son heridas justamente que llegan a generar hemorragia, por ejemplo, en el paciente. Entonces, en esos casos, lo primero, antes de realizar cualquier procedimiento, pues también es verificar qué tan grande está la herida, dónde está la herida del paciente, si es posible justamente presionar, realizar algún tipo de, ya sea compresión antes del torniquete, siempre lo recomiendo, el torniquete no es la única salida, hagan justamente un stop de bleed, ¿sí? Pero en realidad pues trate justamente de realizar una compresión, un clampeo anterior previo, todo este tipo de cosas, que eso ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero por el momento verifique en dónde está saliendo la sangre, ¿sí? Informe también, anótelo si es necesario, cuáles son las heridas que tiene el paciente. Y después justamente páselo a realizar esas maniobras de RCP, cadena de supervivencia en caso justamente de ser necesario. O sea, que usted sienta al paciente, lo toque y el paciente no esté, no tenga pulso, no tenga respiración o inclusive haya cesado su respiración, pero mantenga pulso,
Recuerden de todas maneras también procedimientos de Heimlich. Recuerden preguntarle a las personas que están alrededor qué fue lo que sucedió y recuerden que entre más rápido se realicen los procedimientos RCP, pues tanto mejor. Pero recuerden también algunos otros aspectos del RCP y es que es necesario, por ejemplo, cuando yo tengo una hemorragia, es indispensable primero tratar la hemorragia antes de realizar el RCP. ¿Por qué? Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. El corazón es una bomba, ¿sí? Entonces es como si usted tuviera en su casa un caño abierto de agua limpia, ¿sí? Un tubo roto, ¿bien? Entonces usted abre la llave o activa la bomba y ¿por dónde va a salir el agua? Pues por el caño roto, ¿sí? Entonces, si no trabaja previo el caño roto, entre comillas, pues al presionar el corazón o activar, entre comillas, esa bomba, pues lo más lógico es que toda la sangre va a salir por ahí. Por tanto, el paciente lo va a terminar, o sea, va a sacar finalmente toda la sangre del paciente y el paciente o las personas, seres humanos en general, necesitamos la sangre para poder sobrevivir. Entonces, primero, encárguese justamente de que el paciente, en caso de llegar a tener una herida exsanguinante, que no sea profusa o que no sea arterial, ¿sí? Antes de realizar esas maniobras de RCP, maneje justamente de forma previa. Si hay personas alternas que están chismoseando, teléfono, esto, lo otro, venga, colabóreme acá, póngale algo, no tengo nada, mijo, sáquese una prenda, póngala ahí, ¿sí? Y trabájelo justamente de esa forma. Eh, en cuanto a lo que son los procedimientos legales, estamos hablando de un procedimiento de procedimientos tanto de ayuda humanitaria, socorrismo, uno, dos, tengamos en cuenta justamente que usted debe tener justamente una identificación adicional, ¿sí? Algo que lo cubra al respecto. Tengamos en cuenta otro aspecto súper importante en lo que respecta en la escena. Bien, primero, no preste ayuda a una persona consciente que lo rechaza. Bien, si la persona le dice, no, estoy bien, tranquilo, estoy bien, no más, no toque, no se puede. Aunque la persona no le dé su consentimiento, de todos modos, llame al sistema de emergencias. Usted vio, por ejemplo, un accidente de motociclista, ¿sí? Que se cayó, que dio vueltas por el piso, lo fue a ayudar, no, 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 tranquilo, estoy bien, pero el tipo no se puede parar, me dio, bueno, de todas maneras, llame, sistema de emergencias, mire, vi un accidente de tránsito, moto contra vehículo, moto contra moto, moto sola, se cayó, dio muchas vueltas, se ve que está mal, pero no me deja atender. El paciente está así, 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 así. Bien, si la persona consciente es un bebé o un niño, para atenderlo deberá pedir autorización al padre o tutor presente. A esto llevo a colación también los casos, por ejemplo, en Siria, Irán, Irak, en donde han habido casos de cortes, ¿sí? Judiciales, a eso voy, por o contra paramédicos, contra personal, inclusive de ayuda humanitaria externa, foránea, que no conocen específicamente bien cuáles son los procedimientos con mujeres. Hay algunas leyes, algunas regiones, algunas culturas que no permiten que un hombre se acerque a una mujer. En esos casos debe acercarse primero a pedirle, entre comillas, permiso al tutor o la persona encargada, entre comillas, digámoslo así, de esa mujer. Bien, y han habido muchos casos justamente en los cuales se han visto en revueltas sociales, personal paramédico o personal que quiere colaborar con la situación porque no conocen de esas normativas. Entonces, siempre que nosotros vayamos a trabajar de forma previa en una situación, siempre es imprescindible reconocer la idiosincrasia de la región para no cometer ningún tipo de errores y siempre llevar dentro del equipo
de trabajo y de ayuda humanitaria, siempre es necesario que hayan tanto hombres como mujeres, ¿bien? En los equipos operacionales, en absolutamente todo lado. Sí, está bien. O sea, yo sé que lo que estoy diciendo puede llegar a sonar un tanto machista en muchos aspectos, pero reconozco, sí, y sé específicamente que hay muchos equipos que no permiten, por ejemplo, que hayan mujeres en sus equipos, ¿sí? De ayuda humanitaria o de socorrismo. Pregúntenles a ellos, no a mí, por qué razón, pero suele pasar en muchas ocasiones. Y si el paciente no se encuentra consciente, el consentimiento se considera dado. Ok, bueno, hablemos un poco de la clasificación de los riesgos. Por ejemplo, tenemos el riesgo mecánico, ¿sí? Cuando se encuentra justamente con una máquina, el riesgo biológico, ¿sí? El riesgo biológico comúnmente siempre está presente ante situaciones en las que una persona cae o es afectada, una víctima, llámelo como quiera, siempre existe un riesgo biológico independientemente de las situaciones. Eh, También existe el riesgo ergonómico, psicosocial, el ambiental. Recordemos que el psicosocial, por ejemplo, es la cantidad y la aglomeración de gente, ¿sí? Que pueda llegar a afectar no solamente al paciente, sino también al socorrista. Hay muchas ocasiones en las que el socorrista no soporta ese tipo de situaciones. El ambiental del físico, hablemos del físico justamente en cuanto a lo que son explosiones, aspectos térmicos, térmicos altos y térmicos extremadamente bajos, superficies también, caída de algunas superficies, elementos axiales que puedan llegar a caer desde arriba y demás. Esos son los aspectos físicos. Y en cuanto a los químicos, pues estaríamos hablando de todos los aspectos reconocidos por la GRE, la guía de respuesta a emergencias, o en muchas ocasiones, por ejemplo aquí en Argentina, se le llama SIQUIME. ¿Bien? El SIQUIME justamente es una guía de respuestas, que es la misma GRE, justamente, pero acá se le reconoce más como SIQUIME. Bien, entonces, aquí tenemos todos los que son justamente los reconocidos riesgos, entre comillas. Bien, hablemos de los tiempos operacionales y del trabajo que infiere justamente el trabajo. Es necesario comprender algunos aspectos justamente de, de esta situación, especialmente para los equipos de ayuda humanitaria y demás. Lo que ustedes ven arriba, esta línea que les estoy mostrando, la línea superior, es el estado natural de un lugar previo a un evento. Bien, eh, empieza la situación o el primer impacto del desastre y llega directamente lo que es la pérdida directa, el colapso de algunas estructuras, pérdida de continuidad en cuanto a calles, en cuanto a sistemas eléctricos, en cuanto a lo que son líneas vitales en general. Bien, líneas vitales en cuanto a aspectos físicos, saneamiento y demás. Todo esto, por ejemplo, ante una situación de un terremoto, tiende a tener unas afectaciones directas. Bien, llega a tener un tiempo de inactividad y ese tiempo de inactividad es justamente en donde empiezan los procedimientos de operaciones de alistamiento eh, para los diferentes equipos de socorro, de ayuda humanitaria y demás. Pero debemos tener algo muy en cuenta y es justamente que entre más capacitados estén los equipos de ayuda humanitaria, socorro, primera intervención, más corto se hace ese tiempo de inactividad. Bien, es un tiempo que siempre va a existir, siempre, siempre. Miren, en el momento, por ejemplo, en el que exista la situación de un auto o una colisión de una moto, un accidente de tránsito, lo que fuera, siempre ese momento de inactividad va a existir en todas las situaciones. Recordemos que, como lo dije desde la primer imagen, la emergencia es dinámica. Bien, por tanto, los tiempos no son lo mismo. Ese tiempo de inactividad puede durar en un desastre o catástrofe horas, ¿sí? Incluso días si la emergencia no se maneja de forma adecuada, ¿sí? Y ya empieza
la llegada de los equipos de ayuda humanitaria, los equipos de primera intervención, los equipos encargados justamente de trabajar en la situación, y empieza el proceso del estado de reconstrucción y reconstitución justamente para una línea, para volver a un estado normal. El problema es no aprender de la situación y que, entre comillas, volvamos a un estado normal sin haber aprendido de este huequito que nosotros tenemos aquí. Bien, es indispensable el hecho de aprender de esa situación. Todo el mundo, independientemente de si fue una catástrofe grande, pequeña, mediana, pero es indispensable el aprender de eso que sucedió. Si no se aprende, si de esto no saca uno absolutamente nada, ni como primer respondiente, ni como parte de la comunidad, ni como segunda línea o equipo de apoyo, más allá de ayudar, no se obtiene absolutamente nada, no hay ningún beneficio. Y hablemos de que para muchos equipos de ayuda humanitaria, socorrismo, equipos que tienen, tienden a trabajar quizás un poco más ad honorem, pues el hecho de trabajar y no aprender de eso es prácticamente no hacer absolutamente nada. Bien, hay muchas ocasiones en las que esa línea previa al impacto post catástrofe no llega al mismo nivel. Es decir, la línea post catástrofe tiende a bajar también. Por ejemplo, cuando la catástrofe ha sido muy grande, muy fuerte, por ejemplo en casos de terremotos y demás, que se demora un poco más la reconstrucción, ¿sí? Hasta llegar a unos niveles completamente normales. Pero volvamos otra vez a lo mismo. Si no se trabaja de forma adecuada lo que son los eventos adversos como tal, ¿sí? Les hago simplemente un ejemplo. Cuando existen las situaciones de las inundaciones, por ejemplo, ¿sí? Es el momento del impacto cero, independientemente del tipo de inundación, ¿sí? Ya sea una inundación rápida, una inundación repentina, una inundación crónica o cronológica, como le llaman, en un lapso de tiempo, por ejemplo, 3 días continuos lloviendo en un lugar en donde pues, lo más lógico es que el sistema hídrico o el sistema pluvial no soporta la cantidad de agua. En fin, en todas las ocasiones pasa lo mismo. Eh, lo que sucedió, por ejemplo, en Dubái, ¿sí? Una cantidad de agua impresionante. Ahora, cuando no se trabaja de forma adecuada, cuando los equipos no trabajan todos en conjunto para que la situación salga adelante, cuando simplemente los equipos de ayuda humanitaria, los equipos de primeras intervenciones llegan, trabajan, hacen lo suyo y se van sin dejar absolutamente rastro de nada, sin dejar sin trabajar con otros equipos, sin dejar unos informes operacionales claros, adecuados. Empieza algo que se llama el ciclo de degradación. Ese ciclo de degradación en Latinoamérica es muy grande. En el caso, por ejemplo, de las inundaciones, es el causante de muchísimas enfermedades y vectores. Entonces ya se tiene como la costumbre de que si llueve una gran cantidad y se inunda una zona, que es ya muy normal en ciertas épocas del año, entonces la gente ya está como acostumbrada a la situación, entonces ya es como que decir, bueno, listo, se inundó, ahora viene el dengue, ahora viene el zika, ahora viene el chikungunya, ojalá no me pase a mí, ¿sí? No debería ser así. Y es algo justamente por lo que tiene que trabajar la sociedad, por lo que tiene que trabajar la comunidad. Pero la comunidad en muchas ocasiones, la mayoría, no puede trabajar sola. Y es indispensable que los equipos de primera intervención, de ayuda humanitaria y todos aquellos equipos que intervinieron en esa situación, que saben trabajar en ese tipo de situaciones y saben cómo mitigar justamente ese tipo de eventos, los trabajen con la comunidad. Es indispensable. Ok,
Hablemos del lesionado, la negligencia y el abandono. Lesionado no, es la persona que sufre un accidente, listo. Y se le realizan los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son las primeras acciones para ayudar y para estabilizar el bienestar de esa persona. Bien, hasta ahí todo bien. Negligencia cuando un primer respondiente proporciona los primeros auxilios sin respetar los estándares. ¿Cuáles son los estándares? Por ejemplo, equipos de protección personal. Por ejemplo, sin presentarse ante la persona y después llegar a afectar directamente a su equipo, porque tiene un uniforme, pero no respetó los protocolos. Entonces, las personas simplemente dicen, yo no quería que a mí me ayudara. Sí, hay gente así, que simplemente no quiere que la ayuden y ya está. ¿Quién la va a obligar? Nadie lo puede obligar. Entonces, eh, hay que justamente entender los estándares de calidad de cada una de las instituciones en las cuales usted se encuentra para trabajar de forma adecuada directamente en cada una de las situaciones. Esos estándares se presentan o se tienen que presentar durante las capacitaciones. Cuando no se respetan, puede llegar a causar daños o lesiones directamente. Entonces, en ese caso es la negligencia. Ahora, el abandono es cuando el primer respondiente, por ejemplo, suspende esos primeros auxilios sin que una persona con la misma o mayor capacidad para realizarlos haya llegado, por ejemplo, para relevar. Bien, pongamos el ejemplo RCP. Bien, el RCP, de acuerdo a las normativas de la AJA, con un auxiliar o con dos auxiliares empiezan los procedimientos RCP. Se activan los sistemas de emergencia, se trabaja justamente en el relevo prácticamente y constante de los auxiliares. Pero ya llega un momento, por ejemplo, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ya después de los 15 minutos, incluso antes, se establece que después de 10 o 15 minutos una persona necesita soluciones medicamentosas para poder volver, entre comillas, resucitar, que no se diría resucitar. Incluso ya después de 10 minutos, el paciente va a sufrir sí o sí una situación que le afecte directamente al cerebro, ¿sí? Entonces, por un tema de desoxigenación. Entonces, lo más lógico es que hacer compresiones durante 30 minutos depende justamente de las soluciones medicamentosas y demás para que la persona vuelva a la vida y esté estable y llegue a un nivel de conciencia. La mayoría de las ocasiones en las que dura más de 10, 15 minutos, salvo alguna ocasión por ahí que se me escape, las personas quedan en un estado vegetativo. Bueno, ahora hablemos de lo que es una emergencia, una urgencia y una consulta. Lo que es la emergencia es la situación en la cual la vida del paciente está en peligro. Por ejemplo, como ustedes lo ven ahí, sangrado excesivo, falta de aire, pérdida de conocimiento, todos esos casos. Urgencia es la situación en la cual la vida del paciente podría. Ojo, emergencia, el paciente está en peligro. En la urgencia podría estar en peligro y la situación en la cual la vida del paciente no se encuentra en peligro. Es necesario que los equipos de primera intervención, socorro, ayuda humanitaria, lo que fuere, capaciten de la forma adecuada a la comunidad para que entiendan este tipo de elementos. Porque después se colapsan los sistemas de emergencia justamente por este tipo de situaciones. ¿Sí? Es necesario que las personas entiendan esto para que no colapsen los sistemas de emergencia más adelante, que fue algo que claramente sucedió con el COVID, ¿sí? Y muchas personas, por ejemplo, que no tenían COVID, pero que se acercaron directamente a un lugar porque creían o porque les dolía o porque el codo, o porque el hombro, o porque esto, porque lo otro, llegaron al lugar, al nosocomio o al centro de consulta, centro médico, lo que fuere, se infectaron de COVID. Hablemos ahora de lo que son los equipos de protección personal o EPP. El casco, que es indispensable para el trabajo en operaciones. Siempre tratar en lo posible
cubrirse los ojos por una razón no solamente de astillas, esquirlas o lo que fuere, sino también por un tema biológico, ¿ok? Botas o calzado adecuado para los trabajos que se vayan a realizar. Abajo van a encontrar lo que es ese chalequito uniformidad. Bien, por lo menos el escudo, por lo menos el chaleco, guantes de protección personal, independientemente del trabajo que se vaya a realizar, recomendamos siempre para los equipos de operaciones que trabajen con material grueso o material sólido, como elementos logísticos y demás, trabajar siempre con guantes de cuero, pero tener de todas maneras a la mano siempre un par de guantes, preferiblemente de nitrilo. Recomiendo un poco más los guantes de nitrilo, que son más fáciles de utilizar, un poco más gruesos. Y por último, ya sea, yo sé que ustedes están viendo ahí una mascarilla, pero recomendamos ya sea el uso de tapabocas o mascarilla. Preferiblemente el tapabocas, ¿sí? Pero si tiene la mascarilla transparente, tanto mejor. Bien, esto especialmente para lo que es la atención de víctimas, colaboración con equipos de emergencias, acciones de ayuda humanitaria donde exista nivel de riesgo, que va a ser prácticamente en todas, y todo lo que tiene que ver con las acciones de socorrismo, por ejemplo, EDAN, por ejemplo, colaboración con otro tipo de instituciones, por ejemplo, segunda línea ante intervenciones, todo este tipo de situaciones, es indispensable que el equipo, el personal, cuente por lo menos con los elementos básicos del PPP. Hablemos un poco de lo que es el botiquín de puesto fijo. Cuando hablamos de lo que es el puesto fijo, de acuerdo a la nación, o sea, de acuerdo a la normativa argentina, la resolución 749 del 2000 establece que para el puesto fijo hay una cierta cantidad, ciertos elementos. Eso va de acuerdo justamente la posibilidad económica también que tenga el equipo, ¿sí? Porque estamos hablando de una tira muy, pero muy grande de elementos que son necesarios. Por ejemplo, inclusive si ustedes lo ven ahí, tensiómetro pediátrico, el tema de la yodopovidona o clorexidina, si bien no es muy recomendable. Bueno, mi gente, les pido disculpas por la interrupción, pero justamente estaba realizando la edición del video y me dio por empezar a buscar absolutamente todos los artículos que tuvieran que ver justo con la alergia a la yodopovidona, a la povidona o al yodo en sí. Si bien pacientes que llegan a tener ciertas alergias no pasa por más de una dermatitis, solamente se ha logrado establecer un solo caso de estudio intrahospitalario en el cual ha habido una dermatitis severa y una situación en la que puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Estuve verificando en cada uno de los lugares que yo conozco de donde saco comúnmente la información, empezando desde Google Scholar, PubMed, Scopus, Web of Science, Clinical Trials y todos los lugares comúnmente en donde Internet me da las posibilidades de buscar, y finalmente no se encuentran mayores situaciones en las cuales la yodopovidona ponga en riesgo la vida de un paciente. Así que también hay que tener en cuenta las situaciones en las cuales se presentan, porque hay muchas cosas que se presentan como mitos urbanos, y a eso es justamente a lo que nosotros también debemos tener cuidado. Si existen las posibilidades, los riesgos, o existe simplemente un rumor corriendo, nosotros también debemos tener en cuenta el hecho de buscar toda la información adecuada y saber de dónde es que viene la información. Entonces, como les digo en esta capacitación, busqué en todos y cada uno de los lugares, en todos los idiomas, y hay muy pocos casos de estudio en donde se observe una reacción alérgica y no es más allá de pronto de una dermatitis severa.
no es más. Si se quiere, preferiblemente el uso de solución fisiológica para limpieza de heridas, ¿ok? Lo que son, bueno, termómetros digitales y todo este tipo de elementos, si bien, bueno, se recomiendan, lo pueden llegar a utilizar, ¿sí? Hay algunas cosas que yo desde mi perspectiva no utilizaría mucho o muy a menudo, por ejemplo, el uso de algodón. En muchas ocasiones tienden a utilizar el algodón para la limpieza de heridas. No se recomienda el uso de algodón para limpieza de heridas, sino preferiblemente apósitos, porque el algodón justamente tiene fibras, ¿sí? Que si bien son naturales, hipoalergénicas y demás, pero que van a quedar impregnadas en la piel, por más que uno las evite que ese tipo de situaciones quedan, siempre van a quedar ahí en la herida y pueden generar infecciones. Entonces, por eso es preferible llegar a utilizar apósitos, preferiblemente, y en caso de que la herida sea muy grande, pues enviar a la persona, realizar una limpieza y derivar directamente a un centro de salud. Tengan en cuenta muchas de estas cosas que sí son súper importantes. Ahora, según el Ministerio de Salud argentino, también justamente pues es necesario guantes, descartables, gasas y demás. Todo esto justamente ustedes lo van a tener disponible en la academia virtual, donde van a encontrar esta misma presentación, la van a encontrar, la pueden descargar y la van a tener a la mano para cuando ustedes la necesiten. Bien, ahora, ¿qué no es necesario en un botiquín portable? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiando el caso de urgencias, emergentología, que le llaman, nosotros portábamos un equipo llamado Trauma Kit, que el Trauma Kit es un bolsito alterno, ¿sí? en pierna, que habían algunos que eran unos Trauma Kits ¡pua! Espectaculares, impresionantes. Eso sí, no corra con eso porque no va a poder correr. Es muy gracioso, porque pues es necesario justamente que el socorrista tenga la posibilidad de movilizarse fácilmente, pero pues al tener un bolso en una pierna, que no es lógico, pues cuando usted corre se le va para a un lado y le va a mover todo el cuerpo, el peso del botiquín. Entonces por eso no se recomienda mucho ya el uso de pierneras, preferiblemente el uso de bolsos, en donde claramente le va a caber más, ¿sí? Son más cosas que le van a caber y que sí le van a permitir quizás un poco más de agilidad o de habilidad. Adicionalmente, pues que no es muy normal, por ejemplo, eh, no siempre se va a tener la disponibilidad o la disposición de trabajar del lado derecho. ¿Por qué? O del lado izquierdo, depende en donde tenga el trauma aquí. ¿Por qué? Pues porque si usted está en un accidente de tránsito y hay un lugar muy apartado, muy pequeño, pues usted tiene que darse la vuelta prácticamente para sacarse todo lo que esté, para poder llegar a trabajar con el paciente. En cambio, si tiene un bolso, pues simplemente lo saca y desde afuera lo puede trabajar o que otra persona le colabore entregándole lo que es necesario. Bien, ¿qué no es necesario? El kit de ofidios, por ejemplo, ya está visto que el accidente ofídico, la mordedura de una serpiente, no genera daños, o sea, sí genera daños, pero por más que usted le intente, entre comillas, sacar, le haga la, la, la cortada y por algún medio absorba esa sangre, le va a sacar el veneno. No es cierto, no es cierto. Una vez que el veneno ingresa a las vías de la circulación del paciente, ya empieza a correr por el cuerpo y empieza a correr por el miembro de la persona. Entonces, el hecho de que se le haga, por ejemplo, un torniquete para que el veneno, entre comillas, no pase, va a generar mayores efectos negativos que positivos. Hasta el punto, por ejemplo, de generar, porque tengamos en cuenta que el veneno de una serpiente tiene unas reacciones. Y una de esas reacciones específicamente es generar un daño directamente en la sangre para
poder digerirlo, metabolizarlo más fácil. Por tanto, justamente ese proceso de necrosis es lógica. El hecho de poner torniquetes en extremidades, hacer una línea en cruz o como quiera, de punta a punta, por ejemplo, o cada uno de los orificios. Esta es la hora en la que todavía se siguen haciendo ese tipo de cosas, o se sigue enseñando, por ejemplo, en las clases de supervivencia, se recomienda el corte en cruz, o el corte de punto a punto, o el corte en cada uno de los orificios y ponerse aceite en la boca y supar o succionar con la boca. Acordémonos que la boca del ser humano es el lugar que más bacterias tiene del cuerpo humano. Entonces no es bueno ni lógico acercar la parte que más bacterias tiene el cuerpo humano a una herida abierta. ¿Sí? En 48 horas vemos el porqué. Preservativos. Muchos me dirán, ¿por qué preservativos? ¿Cómo así preservativos? ¿Quién dijo preservativos? Sí, hay mucha gente, por ejemplo, que dice que los preservativos son necesarios para muchas cosas. Tienen muchas funciones en atención prehospitalaria, por ejemplo, como el hecho de ponérselos como guantes en caso de que se le acaben los guantes de látex o guantes de nitrilo. A mí nunca me ha pasado ese tipo de cosas porque sé cómo trabajar con el paciente. ¿Sí? Es normal, por ejemplo, que en un accidente de tránsito o algo así se rompan los guantes. Entonces, en ese caso, pues me saco un par o el guante, si se me dañó uno, me saco uno solamente, llevo varios, me los compro yo mismo y los trabajo, me pongo otros y trabajo directamente con el paciente, en caso de ser necesario. Es horrible llegar a utilizar un preservativo porque hoy en día se hacen con un poco más de lubricante. Entonces es utilizar algo que se mueva para todo lado y que no deje ni siquiera trabajar. No es recomendable. Para lo único que considero que sirve un preservativo, que no tiene nada que ver con el aspecto sexual, es para limpiar las botas cuando son negras. ¿Sí? Botas de cuero negras quedan hermosas con el lubricante ese, quedan espectaculares. Es para lo único que podría llegar a recomendar un preservativo, para nada más en atención prehospitalaria. Toallas higiénicas no es recomendable, ¿sí? No son recomendables. Las toallas higiénicas tienen una función específica y es la de absorber absolutamente todo. Entonces no poseen un proceso de hematización adecuada, ¿sí? O sea, no respetan, entre comillas, esa cascada de coagulación, sino que su objetivo es absorber todo lo que más tengan y toda la máxima capacidad. En cambio, un apósito, eso es una de tantas. El apósito pues tiene justamente la función de mantener el proceso hemático, esa cascada de coagulación, respetarla y no seguir absorbiendo hasta su máximo nivel, sino mantener ahí hasta donde es posible, ¿sí? Lógico, de ser necesario, absorbe hasta su máximo nivel, pero no lo hace como una toalla higiénica. Dos, la toalla higiénica comúnmente tiene hoy en día el tema de olorcitos, de químicos o elementos diferentes para que eso no genere olores. Al ingresar ese tipo de químicos por la sangre, por la circulación, puede llegar a generar algún aspecto negativo. Entonces, por eso no es necesario. Si va a tener, es preferible que tenga apósitos. Bien, armas no letales suele pasar en muchas ocasiones, por ejemplo, que hayan equipos que tienen armas no letales porque las zonas en donde trabajan sean muy complejas. En Bogotá, por ejemplo, suele suceder mucho, en Colombia, que trabajan con armas no letales porque allá existe la guerra del centavo. Entonces, el paciente se trabaja por seguro obligatorio de accidentes de tránsito, algo llamado SOAT, en donde si sucede un accidente de tránsito, le dan ciertas cantidades de dinero a las ambulancias por el traslado del paciente, por la cantidad de elementos que se pudieron haber utilizado durante el traslado del paciente, por el cuidado de esto y lo otro. Eh, entonces son buenas cantidades dependiendo del tipo de trauma del paciente. Entonces pues se imaginarán que a un accidente de tránsito pueden llegar muchas ambulancias. Es más, muchas ambulancias por llegar a esos accidentes de tránsito también generan otros accidentes de tránsito adicionales.
así, se pone a mover como llega la situación, entonces cambia la cosa, y luego llega suele pasar. Y por último, vaselina. La vaselina también. Miren, lo que son los preservativos y la vaselina no tienen nada que ver con los aspectos sexuales. El tema de la vaselina es muy simple. La mayoría de las ocasiones se utiliza vaselina o se utilizaba vaselina para los quemados. Paciente gran quemado, por ejemplo, se recomendaba o a mí me enseñaron que el gran quemado se trabajaba directamente con vaselina la camilla. Llámela Miller, llámela tabla rígida, llámela como quiera, en cuchara, lo que sea. ¿Sí? Entonces, agarra la vaselina del tarro, se la echa a la tabla y para que el paciente una vez que lo pueda poner en la camilla no se le pegue la piel, ¿sí? Ese tejido dérmico que queda bastante suelto y por tanto no quede pegado a la camilla. Partamos de un punto. La vaselina está hecha a base de petróleo, por tanto va a generar infecciones en heridas abiertas. 2. Ponga un paciente en una tabla en esas condiciones. Uno no va a poder agarrar la tabla porque se le va a resbalar con la vaselina. Y 2, el paciente se le va a resbalar para todo lado. O sea, buena suerte si llega el paciente a la camilla o a la ambulancia. Ya le tocas prácticamente empujar al paciente, solito que se vaya, que llegue él solo a la ambulancia, de tanta vaselina que le va a poner. Entonces es preferible justamente no hacer ese tipo de cosas, para eso se recomiendan pues sábanas acondicionadas justamente para paciente gran quemado, solución salina de ser necesario, pues para hidratación y demás. Eso dejémoslo para más adelante, pero mientras tanto, estos son los elementos que yo no recomiendo, inclusive el agua oxigenada. Bien, el agua oxigenada no se recomienda utilizarla debido a que lo que hace justamente el agua oxigenada es atacar la oxigenación de o el oxígeno de la célula. Entonces, al sacar el oxígeno de la célula, todas las células del ser humano somos completamente aeróbicos, todas las células del ser humano necesitan oxígeno. Entonces, al sacar esa oxigenación de las células, hay muchas ocasiones en las que las personas dicen, mire, la cantidad de burbujas que saca es por la cantidad de infección que tiene la persona. Entonces, limpian y eso queda amarillo, de un color, bueno, todo lo que usted está viendo amarillo, ese amarillo pollito significa que se le murieron todas esas células, ¿sí? Entre menos burbujas ya termine soltando, son mayor cantidad prácticamente de células que se le murieron y que lo más seguro es que más adelante vaya a tener un proceso infeccioso, que la cicatriz que le va a quedar ahí es hermosa, le va a quedar una cicatriz profunda como usted solo y pues justamente no se recomienda. El agua oxigenada se recomienda de pronto como para limpieza de algunos materiales, pero ni siquiera, inclusive. Preferiblemente utilizar el alcohol tampoco para las heridas. Bien, el alcohol también genera quemaduras, genera daños directamente, especialmente en heridas grandes. No se recomienda el uso de alcohol. Bien, entonces son algunas cosas que son imprescindibles para el uso de los botiquines, no estar utilizando espacio al Santo Pepe en equipos, por ejemplo, de ayuda humanitaria o socorrismo en los botiquines, generan mayor peso, no se utilizan. Y adicionalmente hay muchas otras cosas de todo lo anterior de ese listado que ustedes van a ver ahí. Van a haber muchas cosas que nunca las van a llegar a utilizar. Nunca las van a llegar a utilizar. Especialmente si son equipos de ayuda humanitaria. Son cosas que nunca van a llegar a utilizar. Lo que más se utiliza en un equipo, en un botiquín, son apósitos, gasas y vendas. Eso es lo que más se utiliza, ¿sí? Y si quieren inclusive lo que son, guantes, lógico, y espadadrapo. Eso es lo que más se utiliza. El resto, ahora, si tiene la necesidad, por ejemplo, de llevar su botiquín, los medicamentos
únicamente para usted. Ningún botiquín debe tener medicamentos en lo que respecta justamente con los aspectos de Latinoamérica. Bien. Bueno, aquí les dejo justamente este espacio para que ustedes puedan dejar sus complementos, lo que quieran decir, lo que quieran informar, absolutamente todo lo que deseen, lo pueden estar diciendo justamente en este medio. No hay ningún problema, queda completamente abierta la caja de comentarios para todas aquellas personas que también están en la academia virtual. También pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Compártanlo, por favor, denle me gusta y por favor suscríbanse a nuestra página para que el algoritmo también nos quiera un poquito más. Fuerte abrazo y nos estamos viendo.